En este esquema lo que queremos demostrar son todas las manifestaciones bioquímicas que llevan a una célula a sufrir cambios reversibles que pueden retrogradar si el agente lesivo desaparece del medio hasta las profundas alteraciones que se producen a nivel de los cambios irreversibles. En el caso de este esquema, vemos que la falla en este sistema de transporte activo hace que el sodio entre y se acumule dentro de las células y el potasio al salir de la célula disminuyen las concentraciones a nivel intracelular. Esta ganancia neta de solutos resulta en la acumulación de agua impulsada osmóticamente que va a conducir a la hinchazón celular y a la dilatación de todos los componentes celulares, sobre todo de las organelas, del retículo endoplasmático, de los ribosomas y profundas bullas a nivel de las membranas celulares. Si se produce el agotamiento prolongado o el empeoramiento de la formación de ATP, ocurre alteración estructural del aparato de síntesis de proteínas, que aquí se profundizan los cambios mencionados anteriormente. Hay desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático, disociación de los polisomas con una reducción persistente de la síntesis de proteínas. Y en última instancia, lo que se produce es un daño irreversible a nivel de las mitocondrias y las membranas lisosomales con presencia de importantes figuras de mielina, la liberación del de esos componentes lisosomales y mitocondriales que hace que se disgregue las membranas celulares y eso genere un proceso inflamatorio rodeando al tejido o entre las células del tejido que han sufrido esta lesión. ¿Cuál es el elemento bioquímico en el que uno puede considerar cuál es el que determina el punto de no retorno? Todavía no se sabe bien, pero cuando se agravan las profundas alteraciones que ha llevado a que primero se desarrollen los cambios reversibles y después esos cambios se profundicen por la falta de energía celular y de los componentes principales, entonces se produce la lesión irreversible que lleva a la célula o al tejido a la necrosis con una respuesta inflamatoria circundante. Por consiguiente, las primeras alteraciones morfológicas que sufre la célula en la primera etapa, que es esto de las alteraciones a nivel de la bomba de sodio-potasio, la disminución de la fosforilación oxidativa, se manifiesta a nivel morfológico con edema celular, es decir, la pérdida del equilibrio iónico y de líquidos que se conoce como cambio hidrópico. Entonces vamos a ver la célula que ha aumentado su tamaño, su citoplasma se observa claro, los núcleos se encuentran de disposición central y muchas veces estos cambios que se producen en las células también se manifiestan a nivel de los órganos o del órgano que se encuentra afectado en cuestión. Otro de los cambios que también se consideran como lesiones de tipo reversibles es el cambio graso que muchas veces sucede en el hígado y que también por eso se lo conoce como esteatosis hepática. Como consecuencia de una lesión hipóxica, tóxica y metabólica, vemos que los hepatocitos están llenos de lípidos y esos lípidos, al aumentar la cantidad de los mismos dentro del citoplasma celular, hace que el núcleo se dirija hacia la periferia.
como si fuera una célula en anillo de sello. Es un cambio que se puede diferenciar perfectamente del edema celular. Cuando este tipo de alteraciones que lleva a desarrollar estos cambios en las células desaparece, el órgano vuelve a estar como estaba antes de sufrir este tipo de alteraciones. En cambio, en la lesión celular irreversible, por los profundos modificaciones que hemos mencionado, desde el daño mitocondrial, la alteración de la fosforilación oxidativa, la importante entrada de calcio, hace que se fragmenten las membranas celulares, se libere el contenido enzimático de los lisosomas y se altere todos los componentes celulares, hace que se genere una célula que está necrótica. Y esa célula necrótica, esto es importante y lo vuelvo a repetir, origina una respuesta inflamatoria por parte del tejido circundante. Hasta ahora hemos mencionado ya varias veces la palabra necrosis. Ahora vamos a definir necrosis. Es la muerte celular lítica no programada, sino accidental, producida por una injuria que lleva a la desnaturalización de las proteínas y la digestión enzimática de un grupo de células o sector de un tejido. Depende de las características de la noxa y del órgano que se observa afectado, vamos a ver los distintos tipos de necrosis. Existen varios, entre ellos encontramos la necrosis de tipo coagulativa, la necrosis licuefactiva, la necrosis enzimática de la grasa, la necrosis gaseosa, la necrosis gangrenosa y la necrosis fibrinoide. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que sufre una célula en necrosis? El citoplasma se vuelve eosinófilo por pérdida del ARN citoplasmático y por la desnaturalización de las proteínas. A nivel del núcleo puede manifestarse con pignosis, que es la retracción nuclear con aumento de la basofilia, es decir, el núcleo se hace mucho más chico y más oscuro. La cariorexis, otra de las manifestaciones nucleares, es la fragmentación de ese núcleo pignótico, y la cariólisis es la disolución del núcleo mediante las endonucleasas. Esos son los cambios morfológicos que suelen observarse en las células o tejido que han sufrido necrosis. Un esquema para mostrar los cambios que se suceden desde una célula normal a las modificaciones que se producen una vez que esa célula ha recibido una injuria importante, hasta que la ruptura de la membrana plasmática celular y nuclear y la lisis de todos sus componentes determina la salida de su contenido hacia el exterior, todas las modificaciones que hemos mencionado a nivel morfológico y una respuesta de tipo inflamatoria para posteriormente el macrófago fagocitar los restos celulares.